Yours. Thank you. All right. Le doy muchas gracias a Yud-Heh-Vav y a Yahweh. Y le doy muchas gracias a los pastores, le doy muchas gracias a los líderes de iglesia. Y está en profecías que nadie en este mundo en verdad nos ha hablado de ella. Y entonces aquí le tengo unos videos que yo ordené quizás como casi 20 años atrás. Y son 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿ok? Y no puedo dar toda la información que está aquí, so yo voy a ser bien breve, pero la información yo creo que le va a interesar a todo el mundo, porque son profecías que se cumplieron en la guerra de Yom Kippur en Israel y hubieron muchos milagros. Entonces lo que yo voy a hacer es que voy a dar una pequeña introducción antes de entrar a la enseñanza. Ok, pues entonces había un rabino, como, vamos a ponerle como 500, 600 años atrás. Y esto fue como un misterio porque los rabinos de hoy no saben cómo él hizo la matemática. Pero él dijo que en Jerusalén los turcos, ok, se van a apoderar por, él mencionó 8 jubileos, ok, los jubileos duran 50 años. Y entonces estamos hablando de 400 años. Entonces él dijo que desde el 1517, ok, y si ustedes pueden buscar otros días, que si los turcos ya para el 1517 se apoderaron de no solamente Jerusalén, pero de Israel. Pues entonces la prueba es que en el 1917, si es verdad que este rabino, okay, tuvo una visión y algunos dicen que por la poca información que hay, que a él le visitó el Mesías, okay. Entonces a mí me gusta examinarlo todo de Génesis a Apocalipsis. Entonces esto me recuerda que también, aunque Jesucristo resucitó y se fue a la diestra de Dios, él también tuvo que descender y enfrentarse con Pablo. Y Pablo tuvo un cambio. Yes. Hay gente que tienen que pasar por un enfrentamiento drástico, okay, de Dios para tomar un cambio. Yes. Y eso le sucedió a Pablo. Entonces yo puedo confirmar que es posible que a este rabino tuvo una visión del Mesías y le dio esta información. Entonces, si contamos del 1517 a 1917, van haciendo 8 jubileos. Número 8 representa renacer de nuevo, nuevo comienzo, resurrección y nueva vida. That's very interesting. Entonces, esa profecía sí se cumplió en el 1917. Okay, pero ¿qué pasó en el 1917? Hubo un general que se llamaba Allenby, ¿ok? Y esto es bien interesante. Y él quería, el hombre era cristiano, pero él no quería hacer una guerra con los turcos, ¿ok? Para ganarse a Jerusalén para los judíos, ¿ok? Entonces, él era bien cristiano, él oró a Dios, Dios le dio a través de la palabra información, y eso se lo voy a dar en otro estudio, ¿ok? Y entonces, él lo que hizo fue que él escribió una carta y le hicieron muchas copias, y él escribió que hay una guerra que va a suceder, que está por venir. Los que quieran irse, ¿ok?, de Jerusalén pueden salir, ¿ok? Y firmó General Allenby. Entonces, él cogió 2 aviones y tiraron todos esos papeles, vamos a ponerle del cielo, y uno tiene que imaginarse que en el 1917, para muchos de los turcos en ese tiempo,
lo que ellos vieron fueron dos pájaros gigantes volando, you know? Y entonces ellos malinterpretaron o malentendieron que los papeles con el mensaje de el general de Britania, Allenby, ¿ok? Leyeron, una guerra va a suceder, lo que quieren irse ahora, pueden irse, pero se tienen que ir ahora, firmado por general Allenby. Pero los turcos, ¿ok? Que ellos creen en Allah, ellos leyeron la carta que el mensaje, como vino del cielo, dos pájaros mecánicos, la malinterpretaron y dijeron que ese mensaje fue de Al-Bani, no Allenby. Leyeron el nombre del general, no como Allenby, pero Al-Bani. Y entendieron que es Allah, que dando un mensaje del cielo. Y ellos se fueron, y cuando el general Allenby entró a Jerusalén, no se disparó ni una bala. No murió nadie. Eso es lo bueno, porque este general oró unas cuantas veces, estudió la escritura, a ver lo que Dios quería que él hiciera. Okay? So I find that very incredible. Que eso pasó en el tiempo que se cumplieron los 8 jubileos, que va siendo los 400 años, que va siendo de 1517 hacia 1917. So that's the proof right there. Eso es histórico. No está en la Biblia, pero es histórico, it's the truth. Pero entonces, a mí me gusta seguir investigando. Y cuando yo investigo las cosas, como tengo ese gran deseo de conocer a Dios y conocer cosas que mucha gente no saben o no ha puesto a averiguar. You know, but I want to be different too anyway. Okay. So entonces, si vamos a 50 años, okay, del 1917 al 1967, que son 50 años, okay, sucedió la guerra de Yom Kippur, okay, y sucedieron muchos milagros, increíble, porque mira, aquí tengo los 6 DVDs, okay, y solamente voy a tocar un poquito. Y entonces, antes de comenzar eso, había un hombre en Britania, judío, que le llaman el padre de Sion, ¿ok? Y él no fue que él profetizó, él dijo que él estaba tratando que estaba envuelto en el gobierno de Britania y que él insistía que hay que haber un pueblo, ¿ok? All right? Hay que haber para su pueblo, los judíos, hay que haber un lugar para ellos regresar y quedar en paz. Porque no importa donde ellos iban, se fueron a España, pasaron persecución en España. Muchos de ellos también se fueron a Alemania y pasaron persecución en Alemania. You know? So, entonces, él quería que regresaran, los judíos que regresaran al Estado de Israel. Que eso se cumpliera. Entonces, él dijo, cuando él dijo esto, él dijo, yo sé que en 50 años, ¿ok? El Estado de Israel, ¿ok? Va a regresar y los judíos van a regresar a su propio país. Porque lo dice la palabra del Señor. No que estaba profetizando, pero él lo dijo. Eso fue grabado. Y lo que es increíble fue que 50 años, cuando él dijo eso, ¿ok? En Britania, en 50 años, sucedió que en el 1948, sí, Israel resucitó, se convirtió en Estado para todos los judíos. So I find that very interesting, okay? So entonces, ahora vamos a regresar del 1917 hacia el 50 años, lo vamos a añadir, que sucedió entonces en el 67, okay? Y fue la guerra de Yom Kippur. Ahora, ¿hubo milagro en Yom Kippur, en esa guerra? Bueno, era como un judío contra 50 árabes. It's no way. En los Estados Unidos, otros países, this is it. The Jewish people, they're done this time. Yeah. It is over. It's no way. Todos los árabes del norte, sur, este y oeste estaban atacando en todas partes. Okay? So it's very interesting que Dios tuvo que grandemente, poner su pie, poner su mano a defender a su pueblo. Yes. Entonces, amén. Voy a hablar de 3 cosas. Una de las cosas que sucedió fue que de noche, un grupo de soldados, okay, tuvo que pasar por otro lado, pero sabían que es una mina, okay, de explosión.
Yes. Entonces ellos cogieron con un cuchillo, estaban haciendo así, buscando, ¿ok? Pero ¿qué pasó? De Yeah. momento vino un ruaj, Viento. un Yes. viento increíble, que ellos tuvieron que acostarse y aguantarse así, bien aguantarse, porque creían que se iban a ir volando. That's how strong was the wind, ¿ok? Así es. Pero entonces después paró, y ellos se sacudieron y abrieron los ojos. Y vieron toda la Oh, mina. vieron, ve, el pastor lo sabe. I'm glad I'm not the only one. I'm glad I'm not the only one. Vieron todas las minas, Yes. ¿ok? Otro milagro sucedió. Había una parte que ellos estaban en un monte y creo que eran como 2 o 3 de ellos y ya se le estaban acabando las balas. This is it. It's been a pleasure fighting with you, but this is it for us. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? Que quizás eran 2 o 3 israelitas, estaban en un lado, en un monte pequeño, y al otro lado estaba el otro monte donde todos los árabes venían atacando, disparando. This is it. This is over. Well, you know what? Esto fue increíble. Los árabes que venían de acá, de momento cogieron miedo, decían, Padre Abraham, y se fueron cogiendo. Entonces ellos dijeron, what happened? I mean, we don't see Father Abraham. Pero entonces uno de los árabes más tarde confesó que ellos vieron un gigante parado protegiendo a esos 3 israelitas Yep. y no murieron. Yes. Pero I'm gonna go another short story again. Hubo un grupo de los soldados de Israel y no tenían mucha, no sé cómo dice en español, ammunition. Municiones. Thank you. Entonces, lo que sucedió fue que they felt like the time was also coming. The time is over. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Que mientras ellos estaban pensando, what are we going to do? Vinieron un grupo de árabes por un lado y vinieron así y dejaron los rifles y trajeron sus troces del army viniendo y todos se estaban rindiendo, pero estaban mirando así y con lo que estaban viendo un gran ejército, todos estaban todos rodeados de un gran ejército, pero estos judíos no vieron nada. ¿Tú entiendes? Pero ellos, los enemigos, alright, vieron ese gran ejército y dijeron, we can't fight with this army. There's no way. So they gave up right there and it was like shocking. Hay mucho, el programa se llama, no sé si lo pueden ver en gratis en YouTube, Against All Odds, Israel Survival. Yes. Unbelievable. Yes. And I leave you with just one more. Había una mujer, I don't know if she was part Jewish, pero que los judíos lo usaron a ella como espía. Se descubrió que ella era como una espía, porque le estaban dando mensajes. Recibía mensajes, una nota y se la daba a otro, y cuando se descubrió, los árabes la cacharon a ella, la torturaron por muchos años, le sacaron las uñas de las manos y de los pies, le hicieron cosas a ella que ella nunca no puede tener hijos. I mean, completely, le pusieron electricidad en el cuerpo, le partieron los dientes, I mean, they mutilated her, you know? Y entonces es nice porque en estos DVD ella está contando su historia en detalle, very interesting in that, pero ella nunca le confesó a ellos que ella era un espía a Israel, ¿tú entiendes? You know? Entonces, al fin y al cabo, la dejaron libre porque le hicieron tantas cosas y ella no se rindió, la dejaron ir para atrás con su marido, you know? And that was like unbelievable. Knowing the truth and you don't want to say the truth and the enemy is torturing you and you still don't give up. I mean, this is a woman and they did incredible things to her body, but she still survived and she still lived and she still defended Israel. You know? So then I let you go with that right there. Entonces, now, okay. Sí, entonces, okay. Eso sucedió en la guerra del 66 en Yom Kippur.
Ahora nos vamos a 50 años más. Remember, esto está en 50, like Jubilees, que se hace cada 50 años, Jubilee. 50 años más, un presidente con el apellido Trompeta fue a Israel, a Jerusalén, y él confesó que dijo que la capital de Israel es Jerusalén, y que la embajada va a regresar a Jerusalén. Ahora los enemigos de Israel no les gustaron eso, y algunos de los políticos en Estados Unidos no les gustaron, si se creen que iba a suceder una guerra, pero no sucedió nada. Now watch esto. Ahora, del 1917, cuando Allen B conquistó a Jerusalén para los judíos, ¿ok? Eso sucedió en, Dios mío, Hanukkah, que sucede en el invierno, que muchas veces sucede en diciembre. Interesting. Y si nos vamos 100 años hacia el 2017, este presidente Trump, ¿ok? Fue exactamente 100 years later, ¿ok? Con lo que él dijo que la capital de Israel es Jerusalén. Él también lo dijo en Hanukkah. Oh, wow. So you can't tell me de que Dios no trabaja con los judíos. Aleluya. You know? So this is all part of the teaching in that. Que hay profecía, es como Jesús, que yo una vez dije, wow, ¿dónde está la parte que dice que busca, encuentre, que pide se le dará y que toque se le abrirá la puerta? Y cuando descubrí que era en el primer libro del Nuevo Testamento y que era en el capítulo 7, God's Work with number 7, y que empezó en el versículo 7, dije, wow. You know what I mean? So, entonces, de vez en cuando, como estoy buscando, hay cosas que me han caído en la falta. I'm glad God makes it easy for me. Okay. Entonces, that's a big break because you can spend years looking for this information. Okay. Entonces, últimamente, okay. Wow. Okay. Descubrieron, había un hombre de Texas. And he's a rancher, okay? Un ranchero bregando con vaca. Y él sintió en su corazón, porque él es cristiano y él cree en Israel, que él quería producir los becerros rojos, okay? Entonces cuando él los produció, él llamó a los rabinos de Israel, vinieron, y cuando lo encontraron, no podemos aceptarlo. They're perfect, no, porque no se le pueden poner un ticket aquí, un sello. Ya está marcado, we can't accept that. Pero uno de los rabinos dijo, bueno, can we look around? Maybe we might find another one. You know? Y encontraron, el primer becerro, el rojo que encontraron fue uno bastante lejos que estaba al lado de su mamá. Uno así como así de pequeño, la mamá así de grande. So that was like a sign, hey, we found one. Okay, que no está marcado en nada. And it's still, you know, como un baby. Pero entonces siguieron buscando, sí, aparecían más. Y aparecieron 3 más. Entonces se llevaron los 4. Ahora, la ley de Estados Unidos es que no se lo pueden llevar si no está marcado. But I don't know how they did it, but they took it without them being marked. Okay? Porque si está marcado no cualifica para el sacrificio. Now watch this though. Entonces, hubo maybe 20 years ago, I can't remember exactly, que se descubrió el camino de los peregrinos. Empezaba en el sur del templo, iba bajando y terminó. Después más tarde se descubrió a lo que se llama el tanque de Siloé, donde Jesús curó el ciego, ¿ok? All right. Y entonces, después aparecieron los becerros rojos, ¿ok? Entonces, ya yo sabía, porque yo he buscado informaciones sobre los libros históricos de Israel, la Mishnah, la Midrash, el Talmud, y ellos están supuestos, y yo creo que la pastora ha visto de vez en cuando enseñan videos, que tienen que hacer ese sacrificio en el monte de Olivos. Entonces, vamos a ponerle que acá es el monte de Olivos, y por acá está el templo, ¿ok? O sea, el templo estaba alineado, la puerta del templo, alineado con la puerta del la puerta de misericordia, the Golden Gate, the Mercy Gate, ¿ok? Right here. Tiene que estar todo alineado y tiene que estar alineado en el monte de Olivos y ahí tiene que hacerse el sacrificio como se hacía antes. Now watch this. I knew that,
Pero what's incredible is to know lo que está supuesto suceder, lo próximo, ¿ok? Y sucede, so that's a big joy, big time. Y entonces ya un hombre en Israel, que es dueño parte de ese Monte Olivo, ya, ok, there's been like maybe 3 semanas atrás, que él permitió a Israel que limpiara toda esa área para que empezaran a hacer la plataforma para ofrecerle a Dios el becerro rojo. Wow. And I knew that was coming, and when it comes, it's like, wow, this is better than rice and beans and Mr. Chicken. Okay? So anyway, better than food. So entonces, la otra cosa que me di de cuenta, pues wait a minute, porque ellos cogen la ceniza, la tienen que mezclar con agua, y entonces ellos pueden coger el agua mezclado con la ceniza, y cogen como una brocha o algo, la moja, y después empiezan a santificar a los sacerdotes, los levitas, y entonces tienen que también usar esa misma agua para ir a la área donde se tiene que hacer el templo, cogerla y santificar esa parte de la plataforma. Ahora, watch this though. Uno de los líderes de Israel, que ellos han estado trabajando a la buena, right? Para ellos poder construir el templo. Ahora, como no se pudo hacer a la buena, ahora a la mala. Ellos van a hacer el templo, porque ya ellos tienen muchas cosas que son profecías, que son señales, que es de Dios que les permite a ellos hacer el templo, ¿ok? O sea, entonces ellos tienen la mezquita, aquí vamos a poner en el centro de esta plataforma, después tiene Damasco, otro aquí, right here. So, ellos solamente no quieren la propiedad entera, ellos solamente quieren la parte que corresponde al templo que está donde está la puerta del este, que dice Ezequiel capítulo 44, versículo 2, de que esa puerta se mantendrá cerrada. Y para los judíos se mantendrá cerrada hasta que venga Dios o que venga el Mesías. Y sin embargo, hoy mismo todavía esta puerta está cerrada. So that's very interesting right there. So entonces, they're only asking for este pedacito donde corresponde el templo. Los árabes se pueden quedar con el resto. Right there. Pero la agua que se tiene que usar para mezclarlo con la ceniza del becerro rojo, ¿ok? No puede ser de botella, right? It can't be bottled water, right? It can't be bottled water. No puede ser agua de Mar de Galilea. No puede ser agua del Jordán, ¿ok? Tiene que ser agua del estanque de Siloé, ¿ok? Sin embargo, ya van, no sé si son como 2 o 3 meses que ya están limpiando toda la área donde estaba es gigante, bien grande. Y entonces ya empezaron a construir el estanque de Siloé. Ellos creen que quizá en 1 año y medio o quizá para el año que el pastor y los que van a ir a Israel en el 2024, que quizá ya ese estanque va a estar hecho. Amén. So that's another sign. You know, and so cuando construyen eso, la otra señal también es que ellos tienen hasta maybe casi el principio del 25, del 2025, de ofrecer esta becerro rojo. Porque ya cuando se ponen mayor los becerros, it's not good. So they have a 3-year period. ¿Tú entiendes? You know? Once they reach 3 years, maybe before they reach the 4th year, ¿tú entiendes? They have to be sacrificed. Or else van a tener que buscar otro becerro rojo. So it seems like hay otras señales que se van a cumplir en el 24, ¿tú entiendes? Y es bien interesante que podemos ir, a lo que pueden ir a Israel con el pastor, vamos a ver algunas de esas señales que se han cumplido de lo que estoy hablando, ¿ok? Y entonces, let's see if I can just finish this right here. Let me see. Okay, all right. Entonces, si ellos hacen el estanque, si ellos hacen sacrificio en el lugar de Monte de Olivo, que ya eso se está limpiando, se hacen todo eso, santifican los sacerdotes, santifican los levitas, santifican la área donde corresponde el templo. Man, we live in the end times. Yes. ¿Están entendiendo? Yes. We're right there. I mean, Jesus is knocking on the door right now, you know. So, entonces, en los tiempos del Nuevo Testamento, que fue escrito 2000 años atrás, podemos decir, está bien que Pedro y Pablo decían que están viviendo los últimos días, ¿ok?
Pero ya que ha pasado 2 días o 2000 años, man, one can say, estamos viviendo los últimos minutos o quizás los últimos segundos. Así es. That's how close we are, right there. Así So entonces, I hope I wasn't too complicated. I hope you guys me entendieron. Yes. So I'm going to start the teaching, okay? Right here. Yeah. Okay. Okay, entonces tengo la hermana Angie que me va a ayudar a leer los versículos. And read some water. Okay. All right. Entonces, hay 3 partes de esta enseñanza, pero solamente le voy a dar la primera parte. I'm trying to go a little easy on you guys, okay? All right. Entonces, le puse por título la profecía ayer, hoy y la que se están desarrollando. Yes. Why I say that? Because aquí tenemos a hermanas, hermanos que yo los quiero big time, los quiero mucho, okay, I love you guys. And me dieron el permiso de dar una enseñanza, okay, de dar una enseñanza, y parte de la enseñanza era del nombre de Dios, pero eso fueron 2 años atrás, y cuando di esa enseñanza, eso sucedió en el tiempo de la última fiesta de Dios, fiesta del tabernáculo, fue por ahí. Y entonces le enseñé videos. Si puedo enseñar videos, si puedo enseñarle a todos ustedes pruebas, I want to do that. So, entonces enseñé un video que en la puerta del este, que está cerrada, se mantiene cerrada, acuerdo de los judíos, hasta que venga el Mesías, ¿ok? Pues entonces, en esa pared acá abajo, apareció las primeras 3 letras del santo nombre de Dios. I take that as another sign. And I did that in your house, ¿ok? Y los pastores estaban ahí, Samuel estaba ahí y los jóvenes estaban ahí, ¿ok? Y entonces también, la otra señal que sucedió fue que en cierta parte en Israel, en cierta parte, la agua se convirtió en sangre. Entonces los científicos han examinado, porque no es agua como que le ponen Kool-Aid, no es agua que le ponen un tinte colorado, que va diciendo, agua. No, it feels like thick blood. Entonces han tratado de dar, how would I say this, to give a reason, una razón, una aplicación, los científicos, pero es que they can't. Entonces, cuando eso sucedió, una parte en Russia, que sucedió eso, otra parte en otro país, I can't remember now, sucedió que el agua se convierte en sangre, ¿ok? Pero entonces it's just me, ¿ok? Yo me pongo a pensar, ¿cuál fue la primera plaga que sucedió en Egipto? De las 10. La primera fue cuando la agua se convirtió en sangre. That's what I started saying. Man, y esto no es para ofender a nadie, ¿ok? Ain't we not supposed to be here for that? ¿Tú me estás entendiendo? You know what I mean? When I see all this happening, I have to start questioning, you know? We're not supposed to be here for that. Okay, ahora, la agua se convierte en sangre, y después últimamente, que yo sé que los jóvenes y los pastores saben, que entonces, the Euphrates River, o Eufrata, how you say it? Eufrates. Eufrates, thank you. Está casi seco. En Apocalipsis dice, cuando se seque ese río, que Dios va a soltar estos 4 ángeles. I leave it at that, right there. But wait a minute, that's when I started thinking, I thought we're not supposed to be there for that, porque se está desarrollando la profecía que está en Apocalipsis. There's one more before I start doing this teaching I want to give. Desde el 1948, cuando el Estado de Israel regresó de la muerte, resucitó, was born again, okay, las aves del mundo, they like to migrate, de la primavera hasta el otoño, en los montes de Israel. Pero en el lugar donde they're migrating is very important, porque el lugar es el valle de Megiddo, Armagedón, okay. Y todos los montes, it has so many águilas y otros pájaros de diferentes clases. Y cuando yo leo lo que está escrito en Apocalipsis 19, que un ángel va a decirle, mientras nosotros vamos a estar en la boda del Cordero,
este ángel va a decirle a las aves, ¿ok? Del cielo, que todos coman de la carne de aquellos que fueron a pelear contra el que descendía del cielo montado en un caballo blanco. Y el que está montando un caballo blanco que va a descender del cielo es Jesús. Right? But that's very interesting que hay tanto, there's hundreds and thousands. Para esa profecía cumplirse, pues wait a minute. Ya está desarrollada esa parte right there. The Euphrates River drying up, esa otra señal. La agua que se está comiendo sangre, that's another sign too. So man, we're so close. Yes. Hay algunos, y esto no es para ofender a nadie, ¿ok? Porque ellos estudian pretty much lo que yo he estudiado. Y esto lo vamos a confirmar con la enseñanza. Que ellos creen que el 2030, ¿ok? Porque el gobierno está empujando a la fuerza que haga que suceda un gobierno global y una religión global para el 2030. So, entonces, a lo que creen el rapto, pues then you can start thinking, well, maybe the rapture should happen 7 años antes de 2030. Pues entonces estamos hablando de 2023. Y esto es para no ofender a nadie, starting with the pastors and the teachers of this church. Pero cuando yo entendí que cuando Pablo dijo que al toque de la trompeta de Dios, al grito de un ángel, ¿ok? Y que los muertos resucitarán primero y que los que están vivos van a ser arrebatados. Pero al toque de la trompeta de Dios. Eso siempre sucede en las fiestas de trompeta. A lo que los judíos llaman Rosh Hashanah, pero en verdad el nombre que Dios le puso a esa fiesta fue Yom Teruah. Alright? Que es día del gran llamado, día del gran grito, día de la gran explosión de los bocines de Dios. So that's giving me clues. Pero yo digo, adiós. Okay, maybe the brothers need more proof, you know? But I kind of need more proof, I'm being honest with you, okay? Don't get mad at me. But okay, can you give me more? Entonces me reveló que tiene que ser a través del Espíritu Santo, que cuando Pablo dice al toque de la última trompeta, en la única fiesta de Dios que se toca la última trompeta es Yom Teruah, día de la trompeta, fiesta de la trompeta. So you see, that's giving me clues. Entonces, otra vez, I keep saying it, I'm not here to offend anybody, okay? Pero que entonces eso me doy de cuenta que ya van 3 años, lo pueden decir todo el mundo, I'm not saying it, de que ahora mismo mientras yo estoy hablando que Jesucristo puede venir ahora mismo. I can't say that porque ya estoy viendo las señales, las pruebas que the date is already set. No sabemos el día y la hora, pero con lo que le voy a revelar aquí, lo que tengo aquí escrito, it's a ton of proof. Okay, que everything is there, porque la parte que cuando se seque el Euphrates River, okay, lo que muchos no se dan de cuenta es que dice el ángel a Juan que estos ángeles están preparados para cierto año, cierto mes, cierto día y cierta hora. So that means the date has been set. We don't know it. We should be ready at all times because, hey, I could go out and be gone, ¿tú entiendes? ¿Tú entiendes? O sucede, la venida del Señor. We don't know. Pero el punto mío es que there's a date already set. Y la parte que dice Jesús que ni los ángeles ni el Hijo de Dios, solamente el Padre sabe el día de la hora. So there's a date set. Entonces, no es ningún gran pecado de averiguar más o menos can we find that out. Porque en Mateo capítulo 16, creo que del versículo 1 al 3, Jesucristo le dice a los religiosos, ustedes saben distinguir el aspecto de los tiempos, right? You guys know how to do that, right? When it's sunny, when it's about to storm, or when it's going to be bien caliente en Israel. Pero no saben distinguir las señales de los tiempos. Amen. Él los llamó a todos ellos impróquitas. You guys are full of it. Full of a lot of baloney, you know what I mean? Por entonces eso me da prueba es que sí podemos saber las señales y los tiempos que estamos viviendo. You guys understand? Okay, good. All right. Okay. Hopefully I don't get in trouble with the pastor. He's making me nervous. He's looking at me. So I'm going to have to wear some shades and look the other way. Okay. So anyway, voy a empezar. Okay. Pues entonces, Angie, si puedes leer Génesis 2, okay, versículo 16, 17.
Y mandó Yahweh Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Pero en Génesis capítulo 5, versículo 5, escrito está. Así que Adán vivió 930 años y murió. Ahora sabemos que murió espiritualmente, pero literalmente él no murió en 24 horas, en un día. Él murió después de 930 años. Pero también en Génesis capítulo 6, versículo 3, escrito está lo que Dios dijo antes del gran diluvio. Entonces dijo Yahweh, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, pero vivirá 120 años. Pero en otro manuscrito no es, no es 120 años, es 120 jubileo. Okay, that's very interesting. Entonces, si tú coges los 120 años, lo multiplica por 50 jubileos, nos vamos a encontrar con 6,000 años. So, mi pregunta es, what happened? Esto se ha cumplido, se ha pasado más. Porque de Adán a Abraham son 2,000 años. Okay? Y de Abraham a Yeshua son 2,000 años. Y de Yeshua hasta hoy se ha pasado 2,000 años. Okay? So ya no hemos pasado de los 6,000. So what happened? All I can say is that we're very close to Jesus Christ's second coming. Okay? Amen. All right. Entonces, otra prueba es que exactamente dicen que Abraham nació 1948 años antes de Jesús. ¿Por qué sucedió en el 1948? Resucitó el Estado de Israel. Isn't that interesting? You know, that's the information. Okay. Y en Isaías, capítulo 66, el último capítulo, versículo 8, escrito está. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una sola vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Amen. Entonces, es bueno saber en el vocabulario de Dios, en hebreo, no existe la palabra coincidencia. Isn't that interesting? Yes. Sin embargo, la palabra hebrea más conocida en el mundo es el amén. Y su definición en hebreo es, así es o que así sea. Y cuando Yeshua dice, de cierto les digo, en hebreo está diciendo amén, amén, les digo. That's very interesting. También es bueno saber que entre la palabra fe, emuná, encontramos la palabra amén. So one could say, okay, que las otras palabras que es universal, okay, que se pronuncia más en el cristianismo mundialmente, okay, es el aleluya, que quiere decir alabado sea ya, y el amén, que así sea. So esto me está revelando, okay, praise be to Yah, alabado sea Yahweh, y el amén, que así sea. ¿Me está entendiendo? So that's cool. That's why I like Hebrew a lot. Okay? Okay. Y entonces, Salmo 90, versículo 4, lee. Ciertamente 1,000 años delante de tus ojos son como el día de ayer, que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Segunda Pedro 3, 8 dice. Pero amados, no ignoréis que para el Señor un día es como 1,000 años, y 1,000 años como un día. Y en el Salmo 90, versículo 12, escrito está que fue Moisés que escribió el Salmo 90. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. That's incredible. Entonces, aquí podemos ver, ok, y le quiero revelar que la mitad hermano de Yeshua Jesús, que va siendo, le dicen en griego Santiago, pero no es Santiago, es Jacobo, ok. Y le quiero revelar que en Jacobo 1.5, escrito está también.
Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Amen. Ahora vamos a entrar en el misterio de los 3 días. Y quiero avisarle a la iglesia que el que busca encuentra, el que pide se le dará y el que llame se le abrirá la puerta. ¿Ok? Pero ten en mente que cuando Jesucristo iba a orar antes de ser crucificado, se llevó a 3 discípulos. I find that interesting. Y después él oró 3 veces y 3 veces le dijo a sus discípulos que no podían ni mantenerse una hora despierto, orar conmigo. That happened 3 times. Ok. Y entonces también es bien interesante que cuando él estuvo en la cruz, habían 2 más. Pues entonces habían 3. En esa Pascua habían 3 siendo crucificados. Number 3. Y sabemos también que de 12 a 3 hubo una tiniebla, hubo oscuridad, que dice la Biblia. That's number 3 again. Y sabemos también que él, cuando él murió a las 3 de la tarde. See how the number 3 keeps revealing? Y sabemos que cuando él resucitó, dice la Escritura, acuerdo de Pablo, que él resucitó en el 3er día, number 3 again. So I want you to keep in mind with that. And I'm trying to go a little bit fast, okay? Entonces, en Josea 5, 15, se trata proféticamente de Yeshua y su pueblo. Pero el título encima que tiene la Reina Valera dice, en sinceridad del arrepentimiento de Israel. Pero la palabra arrepentimiento es Teshuvah. Y el valor del número de la palabra Teshuvah en hebreo es 1948. Isn't that interesting? Wow. Ya sabemos lo que sucedió en 1948, ¿ok? Ahora, si la hermana Angie puede leer. Volveré luego a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En medio de su angustia me buscarán. Ok. Y en Mateo capítulo 24, versículos 21 a 22, Yeshua les advierte a sus discípulos qué sucederá en el futuro. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Amen. En Josea 6, del 1 al 3, se trata de el pueblo buscará a Yeshua en la gran tribulación. Venid y volvamos a Yahweh, pues Él nos destrozó, mas nos curará. Nos hirió, mas nos vendará. Después de 2 días, vendará. Después de 2 días nos hará revivir. Al 3er día nos levantará y viviremos delante de Él. 3er día. Esforcémonos por conocer a Yahweh. Yes. Cierta como el alba es su salida, vendrá a vosotros como la lluvia, y como la lluvia tardía y temprana viene a la tierra. Aunque lo que es muy interesante es que Jesús fue crucificado, lo confirma el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, en el monte de Moría. Mori quiere decir lluvia, maestro, enseñanza. Y ya es corto por Yahweh. ¿Okay? Entonces, lo que es muy interesante es que, ya que el significado de esa palabra morí quiere decir lluvia, maestro y enseñanza, me di de cuenta que cuando se trata de la lluvia, aquí habla de la lluvia tarde y temprana. Se está refiriendo a la lluvia de la primavera que estamos hoy y se refiere a la lluvia del otoño. Por es que en la primavera sucede 3 fiestas de Yahweh. Yes. ¿Ok? Y incluida el día Pentecostés, que descendió el Espíritu Santo. Eso me pone, wow. Entonces Jesús tuvo que cumplir la profecía de esas 3 fiestas, pero en la cuarta la tuvo que cumplir el Espíritu Santo.
So, aquí tenemos la Trinidad. El Padre dio, el Hijo, que es el sacrificio, y el Espíritu Santo tuvo su parte. Día Pentecostés. Aleluya. That's great. Entonces, let's see. Y entonces lo que yo quiero revelarle a ustedes es que la lluvia también es una gran bendición. ¿Entiendes? De Dios. O sea, yo puedo interpretar esto que Moriah quiere decir maestro, quiere decir también enseñanza y quiere decir también lluvia, porque la lluvia de la enseñanza de Yahweh son una gran bendición. Amén. Okay, good. I hope I said that right. Okay, now let's go to, y en Habacuc 2:14 describimos más o menos lo mismo. Porque la tierra se llenará del conocimiento de la gloria de Yahweh, como las aguas cubren el mar. Se dan cuenta que estamos hablando de la agua. This is a strong connection. También en Santiago, Jacobo, okay, mitad hermano de Jesús, capítulo 5, del 7 al 9 dice, y dice, sed pacientes y orad. Take it away. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. El juez ya está delante de la puerta. Aleluya. La conexión con el tercer día en el Antiguo Testamento. Para mí es bien, con el Nuevo Testamento. Para mí es bien interesante que en el Nuevo Testamento, en Juan capítulo 2, versículo 1 al 2, Yeshua se apareció en una boda con su familia y con sus discípulos al tercer día. We go again with the third day, okay? Now, en el arrebatamiento de la iglesia, cuando entremos en la boda de Cordero, estaremos juntos con nuestra familia. Bueno, la familia de Jesucristo, of course, okay? Entonces, the answer is yes. Y el significado cuando Yeshua convirtió la agua en vino es porque, esto es el propósito, es porque en la boda del Cordero habrá gozo, y el pastor lo confirmó, ¿ok? Habrá gozo y habrá gran celebración. Sin embargo, esta parte que estoy hablando, que Yeshua fue al tercer día de una boda, es el primer milagro que hizo Yeshua Jesús. So there's a strong connection. Ok, Mateo capítulo 26, del 26 al 29, escrito está. Mientras comían, tomó Yeshua el pan, lo bendijo, lo partió y dio a sus discípulos diciendo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Ok, pausa. Esto es bien interesante porque hay un error aquí, no que bendijo el pan, él pronunció una bendición. Y la bendición en hebreo es Baruch atah Yehovah Eloheinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. Bendito seas tú, Jehová nuestro Dios, Rey del universo, el que hace brotar el pan de la tierra. ¿Y quién tiene por nombre el pan de vida? Yeshua. Ok, continúa, Angie. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para perdón de los pecados. Ok, pausa. Y la otra bendición, o la otra que dice aquí, y habiendo dado gracia, otra bendición en el hebreo es Baruch atah Yehovah Eloheinu melech haolam, borei pri hagafen. Bendito seas tú, Jehová nuestro Dios, Rey del universo, creador de la fruta de la vid. Y ahora que dijo, como confirmó el pastor, ¿quién es la vid? ¿Quién es el vid? ¿Y quién son los pámpanos? There you go. And it's very interesting que el pastor menciona esa parte, ya lo tenía que escrita. Ok, all right. Entonces, let's go to... ok. ¿Puede leer el versículo 29, Angie?
Os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Yes. You hear that? Que Él no beberá esta copa hasta que nosotros estemos, y tiene que suceder el arrebatamiento de la iglesia, en el reino de su Padre. Yes. Pero esto nos confirma que nosotros, muchos no se dan de cuenta, que vamos a celebrar la Pascua Yes. en el cielo. Yes. Porque esa copa que está hablando Jesús viene de la Pascua. Yes. Es parte de lo que nosotros llamamos hoy en día la comunión, que también viene de la Pascua. ¿Okay? Pero que también en Lucas menciona a Jesús que no volveré a comer de esta cena, de nuevo, hasta que todos ustedes estén conmigo en el reino de mi Padre. Y esa cena se trata de la Pascua. Ahora podemos saber que nosotros, en la boda del Cordero, vamos a comer de la Pascua, pero quién sabe qué clase de Pascua vamos a tener allá, Yes. comparado a lo que tenieron aquí en la tierra. So I'm looking forward to that, you know? Okay, now let's continue. Let me see where I'm at. Okay, la conexión, y estoy terminando, la conexión con el tercer día en el Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 19, versículo 9 al 6, lee. Al tercer mes de haber salido los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y al llegar al desierto de Sinaí, acamparon en el desierto. Israel acampó allí frente al monte y Moisés subió a encontrarse con Dios. Yahweh lo llamó desde el monte y le dijo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice con los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águila y los he traído a mí. Ahora, esto es otra enseñanza, pero si tú estudias el Éxodo, estudias el libro del profeta Daniel y estudias Apocalipsis, en el Éxodo hay muchas cosas similares de lo que habla Daniel, pero especialmente lo que está escrito en Apocalipsis. But that's for another teaching right there. Pero lo que me trae a mí es que la última parte que leo a Angie, y como os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Eso va a suceder también en el arrebatamiento de la iglesia. Jesucristo nos va a traer a nosotros hacia Él. Okay, all right. All right. And I'm going to try to really hurry up so I won't pass too much. Okay. All right. Let's see. ¿Leíste el versículo 5? Ahora pues, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ok, nosotros hicimos un pacto, no acuerdo del Antiguo Testamento, pero acuerdo del Nuevo Testamento. Lo que muchos no se dan de cuenta es que cuando Jesucristo dijo: no volveré a tomar de esta copa hasta que todos ustedes estén con Él en el reino de su Padre, que cuando un muchacho se compromete con su futura esposa, él tiene que salir del lugar de su padre. Y Jesucristo sabemos que Él descendió del lugar que Él tiene con su Padre. Pues entonces hay una parte, tratar de avanzar, que al final, cuando todos comen juntos, entonces todo el mundo está mirando al muchacho. El muchacho coge y toma de la copa. ¿Ok? Entonces todos están en silencio y está el papá, la mamá, los tíos, los tías, los sobrinos y todo, los primos, I mean, todo. They're right there, okay? Watching this poor kid comprometiéndose, con su futura esposa, okay? Now, ella puede rechazar la copa, pero cuando él le ofrece esa copa, él bebe primero, se lo ofrece a ella bebe de esa copa. Si bebe esa copa, él tiene que levantarse enfrente de toda la familia y decirle a ella: voy ahora a la casa de mi padre para preparar un lugar para ti. Oh my God, eso fue lo que Yeshua Jesús dijo en Juan capítulo 14. Wow. Entonces, yo sé que los pastores entienden de esta clase, los maestros, por eso es que a mí me gusta estudiar las cosas hebreas, porque Jesucristo hay muchos elementos que Él
cumplió parte de cuando un muchacho se compromete con su novia. Los pasos que tienen que tomar, él lo tomó. Y hay otros pasos que tiene que cumplir. Porque en Apocalipsis habla que ya la esposa se ha preparado, eso lo vamos a leer. Nosotros somos ya la novia. Think about it. Nosotros ya somos la esposa de Yeshua Jesús. No la novia. You know why? Porque esto lo saben los pastores, que cuando la muchacha bebe de la copa, ok, ya ellos están casados. Han cumplido una parte del matrimonio. Ahora le queda la otra parte que ella tiene que prepararse, ok, y vestirse, lavarse, ok, y esperar porque, quién sabe, y esta era una tradición que yo hablaban antes, el novio puede venir, no sabían en qué hora y en qué día. Well, that sounds very familiar, right? You know? Y entonces después, cuando venía el novio, ella tenía que estar velando. Pero si él venía a la medianoche, se tocaba un shofar. Got a shofar right here. Okay. Que se levanten los invitados y que se prepare la novia porque el novio ha llegado. Y repetían, tocaba el shofar y repetían la misma cosa. Pero what's really incredible too es que cuando este proceso se cumple, es very interesting que Yeshua Jesús va a cumplir todos esos pasos. ¿Ok? Y la novia, ¿ok? Y el novio no vuelven a beber de esa copa hasta que el novio venga para recoger su novia para irse a cumplir la segunda parte del matrimonio. And then, when they're in front of the family, beben de la misma copa otra vez. Nosotros sabemos que nosotros vamos a beber como un brinde que hacemos en las bodas. Y sí de que los parejas beben de la misma copa, pero todo el resto también bebemos de una copa. Es un brinde. I can see that happening in the heavens. Okay? Now, I'm going to try to speed it up real quick. Okay? Entonces, let's see. Angie, si puedes leer Éxodo 19:8. Todo el pueblo respondió a una diciendo, haremos todo lo que Yahweh ha dicho. Moisés refirió a Yahweh las palabras del pueblo. Haremos todo lo que Yahweh, Yod-Heh-Vav-Heh, ha dicho. Esto es bien interesante porque esto representa que ya Israel se está comprometiendo a Yahweh. Esta es la primera parte. Okay. Éxodo capítulo 19, I'm trying to hurry up, versículo 10. El pueblo tiene que prepararse para la venida. Go ahead. Ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, que laven sus vestidos y estén preparados para el tercer día. Otra vez tercer día. Porque al tercer día Yahweh descenderá a la vista de todos el pueblo sobre el monte Sinaí. Apocalipsis 1:7. He aquí que vienen con las nubes, todo ojo lo verá, y lo que los traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán por causa de él. Sí, amén. Amen. Éxodo capítulo 19, versículos 16 al 19. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, hubo truenos y relámpagos. Una espesa nube cubrió el monte y se oyó un sonido de bocina muy fuerte. Todo el pueblo que estaba en el campamento se estremeció. Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y ellos se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en medio del fuego. El humo subía como el humo en un horno y todo el monte se estremecía violentamente. Yes. El sonido de la bocina se hacía cada vez más fuerte. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz de trueno. Ok, Angie, ¿puedo ir para acá? A ver si puedo darle esta pequeña demostración porque los judíos creen y también los cristianos que el mismo sonido que se tocó en el monte de Sinaí, que se tocó loud y largamente, va a suceder para el arrebatamiento de la iglesia. So I'm going to try to produce the same sound.
Okay. We say, pray, Baruch atah, Jehová Elohim melech haolam. Bendito seas tú, oh Jehová, nuestro Dios, Rey del universo, el que permites a los atalayas a tocar el sonido de la trompeta, el shofar de Dios. Amén, amén, amén. Okay. Muchos creen, no sé si ustedes han escuchado cuando esos barcos gigantes que antes de despegarse, ¡pam!, pero bien poderoso. Muchos creen que así es que se va a sonar la trompeta de Dios. It's going to be unbelievable. Okay, now let's hurry up. Let's go to Mateo capítulo 24, versículo 29 a 31. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su esplendor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahora, si se dan cuenta que lo que sucedió en el monte Sinaí, cuando se tocó la trompeta de Dios y Dios descendió, y hubo temblor de tierra, y hubo nube oscura, hubo relámpago, trueno y todo. Ok, eso solamente es a little glimpse de lo que va a suceder mundialmente, en el mundo entero, en la segunda venida del Señor. Ok, almost finished. Éxodo capítulo 24:3, we're almost there. Después tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: obedeceremos y haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. O sea, como una boda que el hombre, lo que está casando, le dice, do you accept your wife? And he says, I do. Y a la mujer le dice, do you accept your husband? And I do. Esta es la segunda vez que el pueblo de Israel dice, I do. Go ahead. Éxodo capítulo 24:7. Después tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: obedeceremos y haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. Éxodo 24:9-11. Pues esta es una... Go ahead, finish. Subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiud, junto con 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Pero no extendió su mano contra el príncipe de los hijos de Israel. Ellos vieron a Dios, comieron y bebieron. Oíste eso. That sounds like a wedding supper. ¿Me están entendiendo? Y subieron a Aarón, Moisés, y los dos hijos de Aarón, Nadab y I don't know how you said it in Spanish, but thank you. Entonces, junto con los 70 ancianos. That's interesting porque el número 70 aparece. And that's for another teaching about las 70 semanas de Daniel, o cuando Pedro le pide a Jesús, ¿cuántas veces debería yo perdonar a mi hermano? 7 veces. Él dijo 7 por 70 veces tiene que perdonar a tu hermano. But it's all connected to Bible prophecy, but that's for another teaching right there. Pero aquí vemos que ellos cenaron, ellos bebieron y comieron delante de Dios. Pero es que nadie lo puede ver a Dios. El que ve a Dios muere. Pero si Jesucristo es Dios encarnizado, God in the flesh, ¿tú entiendes? Y cuando Felipe le dijo a Jesús, Señor es Padre y eso basta, Jesús le dice a Felipe, pero si me han visto a mí, me han visto al Padre. So it's very possible que ellos no murieron, y cenaron con Dios, pero el que estaba presente era Jesús. ¿Está entendiendo? Let's go real quick right here. Apocalipsis, estamos terminando, 19, del 7 al 9.
Gocémonos, alegrémonos y démosles gloria, porque ha llegado la boda del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Yes. Y entonces lo que es muy interesante es que también, que lo que me confirma de esta enseñanza es cuando el pastor está hablando de la vestidura. Y la pastora también ha estado hablando los jueves de la vestidura que nosotros vamos a usar, ¿ok? Y I just see that as a connection y una confirmación de Dios de lo que yo tenía que decir hoy. No solamente lo confirmó los pastores, pero lo confirmó también las canciones que estamos cantando. Yo decía, I want to make it short, I want to make it easy por las canciones. Y lo que dijo Joel, lo que dijo Pastor, it's like, well, I'm going to have to give the whole thing in there. So, you know, I better listen to God. I mean, you know, He's kind of made it easy for me. Pero que entonces, puedes leer la parte que dice, la cena de las bodas de Cordero, Angie. El ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Y Apocalipsis 19, versículo 10, escuchen lo que dice la palabra de Dios. El testimonio de Yeshua es el espíritu de la profecía. It's all about Jesus. It's all about Jesus. And let's see. Okay, aquí podemos ver que tenemos que dejar, cuando estamos estudiando, ser guiados por el Espíritu Santo. Y cuando estamos haciendo eso, cuando uno estudia, uno de vez en cuando, Dios permite, como lo que me pasó aquí hoy, que a través de lo que dijo yo, a través de lo que dijo el pastor, a través de lo que está enseñando la pastora, a través del testimonio de gente, a través de las canciones que ustedes cantan en esta iglesia, Dios me está hablando. You don't see that, but I know it's very powerful. It's like, this is incredible. Pero que entonces, para terminar, es bien interesante que dicen que Yeshua murió más o menos en el año 30. ¿Ok? Now, si un día para el Señor es como 1000 años es como un día, vamos a usar los 1000 años. Porque es bien interesante que Dios le dijo a Adán, en el día que tú comes del fruto del bien y el mal, morirá. Pero él vivió 930 años. Por eso no se pasó de un día profético de los 1000 años. Entonces, si añadimos un día profético de los 1000 años, al año 30, que Jesucristo murió, resucitó y se fue a la diestra del Padre, ok, nos vamos a encontrar con el año 1030. Pero wait a minute. Hosea, capítulo 6, dice, después de 2 días, al tercer día, yo regresaré. Hay que añadir otros 1000 años. Ahora nosotros vamos a encontrar en el 2030. Holy rice and beans. ¿Ustedes entendieron? This is like, I'm glad that I'm not bleeding or anything like that. I don't drop dead. Okay? Entonces, I start thinking, well, wait a minute, es que en ese año, y eso lo saben los pastores, quizás los maestros y los otros pastores de esta iglesia, que este gobierno y otro gobierno también se han juntado, y la misión de ellos es que para el 2030, que haya, a la buena o la mala, a la fuerza, un gobierno global para el 2030, pero también una religión global para el 2030. So you telling me, are we living in the last minutes, the last seconds? Oh, yes, we are. Okay, and let me see, make sure that this should be the end. Okay. Yeah, got that. Okay, last 2 verses. Mateo capítulo 16, del 1 al 3, escrito está. Llegaron los fariseos y los saduceos para tentarlo y le pidieron que le mostrara una señal del cielo. Pero él respondiendo les dijo, cuando anochece decís, hará buen tiempo porque el cielo está rojo. Y por la mañana, hoy habrá tempestad porque el cielo está rojo y nublado. Hipócritas, ¿qué sabéis distinguir el aspecto del cielo, pero las señales de los tiempos no podéis distinguir? So is it a sin to know the times, okay, and the signs that we're living in today? No. Okay, this is the last one. Y esto lo confirmó con lo que dijo Joel, okay. Va siendo 1 Tesalonicenses, capítulo 5, 16, 24, and that'll be it.
Estad siempre gozosos, orad sin cesar, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menosprecies la profecía, examínalo todo, Yes. retened lo bueno, Amen. absteneos de toda especie de mal, Yes. que el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel Él es el que os llama, el cual también lo hará. I love you guys. Muchas gracias. I apologize que me pasé por más de 20 minutos. Pero que I'm happy to be in this church. And shalom a todos. All right.